Hoy vamos a conversar con Mauricio Aranguren, uno de los periodistas más importantes de nuestro continente. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Mauricio, estamos iniciando un nuevo gobierno, lleva poco más de 100 días, se anunció lo que es una política de Estado distinta en el tema del combate a la criminalidad, Programa Nacional de Prevención Social de la Delincuencia. Parece que el enfoque ahora va a ser justamente más preventivo. Pero bueno, tú conoces dos cosas que me parecen muy importantes. Conoces muy bien lo que ocurrió y ocurre en Colombia, y además, por los años que llevas de corresponsal en México, tienes claro cómo fueron los últimos 6 años. ¿Por dónde tendríamos que empezar a entender lo que está ocurriendo en México? Yo siento que se está viviendo un proceso histórico de la transformación de la lucha contra uno de los grandes males de la sociedad moderna, que es el narcotráfico. Y ese proceso lo inició el presidente Felipe Calderón, pero curiosamente no empieza ahí, empieza antes, empieza en el gobierno de Fox. Cuando digo esto es que siempre hay una espiral, esto es cíclico. Durante el gobierno de Fox, para nadie es una duda, así el presidente diga que no, que hubo un momento en que el aeropuerto de esta ciudad se había convertido en la entrada abierta de droga a este país. Hubo un momento durante ese gobierno que sobrevolaban aviones repletos de cocaína y los carteles mexicanos se apoderaron del control de narcotráfico en el mundo, en el narcotráfico que tiene que ver con cocaína procedente de Colombia. Y los narcotraficantes la perdieron. Entonces hubo una espiral en la que sube, y son casi omnipotentes. Los narcotraficantes empiezan a tener esta ostentación tipo Pablo Escobar o tipo cartel de Medellín o cartel del norte del Valle, que se vuelven omnipotentes, y ya el narco empieza, no tiene poder, dinero, ya tiene dinero y empieza a obtener poder y empieza a querer hacer cosas distintas, ¿no? Como empezaron a hacer estos grandes capos que ya querían ser parte de la sociedad, digamos que decentemente montaba una empresa, ¿no? También querían estar cerca a la televisión, querían influir sobre los pensadores, influir sobre la política de los países, poner alcaldes, poner gobernadores, meterse en esas cosas. Es un momento álgido del narcotráfico en México para mí, el gobierno Fox. Previo al gobierno Fox hubo también un momento fuerte en el narcotráfico, pero ahí los camiones de droga iban de Panamá en tráilers y se atravesaban, o llegaban en barcos y atravesaban hasta los Estados Unidos, y todavía el control era de algunos grandes narcos colombianos. Estaba casi vivo Pablo Escobar. El cartel de Cali era el gran beneficiario de esa guerra, y el norte del Valle se ha vuelto multimillonario. Entonces, pero ya con el gobierno Fox pasa esto. ¿Qué le toca hacer a Calderón cuando llega? Él llega y se da cuenta que tiene que tomar medidas drásticas. Como lo hizo, tal vez haya sido su gran error histórico, pero en el fondo se haya equivocado no la manera o cómo manejarlo, era algo cíclico y necesario para el país. No había salida, no había otra ruta, digamos, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, no había otra salida en cuanto a enfrentar al narcotráfico abiertamente. Había otra salida de manera de hacerlo, y eso se lo dejo un poco, no porque yo sepa hacerlo mejor o los opinadores sepan hacerlo mejor, sino porque tal vez si hubiera habido otro ensayo, tal vez hubiera hecho de otra manera, tal vez hubiera logrado lo mismo sin tanto dolor, sin tantos muertos en México. O tal vez lo hubiera hecho de 3 maneras distintas y hubiera sido lo mismo. Pero logrado, dices, ¿y qué logró? ¿Qué logró? Logró crear la sensación de que el país realmente tenía un problema muy grave. El narcotráfico estaba empezando a minar la sociedad, desde las familias, desde las escuelas, desde los medios de comunicación. Estaba cada vez afectando más periodistas, cada vez obligando a que sucedieran más cosas. Él puso el campanazo de alerta y puso al país en modo, oye, hay que atender eso. Hay que atender esto. Mire, el problema es grave. Esto es grave. Ese es su gran aporte histórico. Vamos a poner el ejemplo de Colombia. El gran aporte histórico del presidente Pastrana fue sentarse con las FARC y darles un territorio del tamaño de Suiza para negociar la paz.
Entonces todo el mundo hoy durante un tiempo criticaron al presidente Pastrana porque las FARC utilizó ese territorio para producir 90.000 toneladas de coca y llenarse y forrarse de dinero y fortalecer la guerra hacia el futuro. Y usaron al presidente, sí, pero si no le hubiéramos dado esa posibilidad a las FARC, el presidente Uribe no las hubiera derrotado en el terreno, porque sí se le dio la opción de la paz. Claro. Entonces lo mismo pasa un poco. Si el presidente, van a criticar mucho a Felipe Calderón durante unos años, pero si el presidente Calderón hubiera hecho lo que hizo, el próximo presidente, que es el que vivimos actualmente, este gobierno que comienza, no podría poder implementar acciones mucho más coordinadas, con un mejor clima político con sus gobernadores, de una policía única, la gendarmería que va a poner, la sensación de que vamos a hacer un poco lo mismo, pero vamos a hacerlo distinto, ¿no? Entonces creo que así analizo yo el fenómeno en México durante este lapso de tiempo. ¿Por qué no hay las señales de alarma? ¿Qué pasa en las propias sociedades que no nos damos cuenta de que ahí viene un gran monstruo, por decirlo de algún modo, que además nos puede hasta tragar? Porque somos una sociedad, especialmente la latinoamericana, que solo aprende con el propio pellejo. No aprende con consejos. No hay consejo que entre. No, estamos cerrados. Para el americano o el anglosajón dice, el presidente de Estados Unidos dice que no debo viajar a Acapulco. No viaja. No, el latinoamericano dice, vamos a Acapulco. Sí. ¿Por qué? Porque la prensa no ha logrado tal credibilidad, porque los presidentes no tienen tal credibilidad por todo, entonces va a Acapulco y tal, y no pasa nada, y fue y no le pasó nada. Pero resulta que en otra ocasión va y sí le pasa, y lo matan o lo roban. No estoy nada en contra de Acapulco. Acapulco es una gran ciudad, millones de personas la visitan. Lo que sucede no son casos aislados, pero son casos muy graves, pero eso pasa, ¿no? Entonces no aprendemos con el ejemplo, aprendemos con el propio pellejo. Y el propio pellejo es muy doloroso decirlo, porque uno quiere mucho México y a los mexicanos son más de 60,000 muertos. Cuando hay dolor en las familias... Es una lección muy, muy ruda. Quizá una de las lecciones históricas más grandes. Más grandes, porque al final, así la persona, el mexicano común no esté informado, no lea los periódicos todo el tiempo, no vea la tele, así la tele de pronto no muestre todo lo que está pasando en algunos casos y en otros sí. En la vida cotidiana, ese padre o esa persona sabe, hija, no te metas con ese muchacho no estudia en una universidad, ese muchacho no trabaja, ¿en qué trabaja ese muchacho? Ese muchacho llega aquí en un Mercedes-Benz o llega en un carro de último modelo, cuando una persona normal trabaja mínimo 5 o 6 años para poderse comprar un carro digno, ¿no? Entonces ahí hay un tema del dinero, de lo que cuestan las cosas, del sacrificio que se va aprendiendo. En un momento estas personas que llegaban con dinero fácil y rápido, con la troca y yo llegué, entonces eran admiradas. Hoy no, y yo siento que en México está empezando esa transformación, está empezando la que nosotros vivimos. En algún momento era wow, ¿no? Estar cerca a estos dineros y beneficiarse de ellos muchas personas. Pero al final, la consecuencia final es que hemos aprendido la lección. Históricamente, la sociedad colombiana han sucedido casos como que un narco muy grande, Gilberto Rodríguez Orejuela, recupera la libertad antes de ser extraditado a los Estados Unidos por una astucia, una argucia legal de abogados, y llega a uno de los grandes restaurantes de la ciudad, un restaurante chino, un restaurante japonés, perdón. Y cuando el hombre se sienta en la mesa, la mitad del restaurante se para. Una persona toma la iniciativa y dice, yo no puedo estar comiendo en la misma mesa de unas personas que le han hecho tanto daño a mi país. Tiene que nacer de la sociedad, y el cambio en México tiene que nacer. Yo estuve en Monterrey 1 semana y media y te comentaba que, cubriendo una historia de un colombiano músico que lamentablemente falleció, y me impactó mucho ver lo que está pasando en Monterrey, ¿no? El miedo en la gente, no salgas de noche, a este bar no puedes ir. ¿Cómo es posible que a mí me diga una persona, no podemos ir a grabar la maravillosa amor de la gente de Monterrey por la cumbia y el vallenato en un lugar lleno, donde hay 300 personas bailando, porque me dicen que todos los lugares donde se baila este tipo de música están, o ni siquiera este tipo de música, todos los lugares que están en la ciudad son controlados por uno u otro cartel
y manejan la puerta, son dueños de los negocios, hacen narcomenudeo y así es fácil. No vayas porque algo te puede pasar a la salida después. Ahí, ¿qué ves tú? Una gran ciudad, todo bueno, pero un desgobierno terrible. O sea, una sensación en la sociedad muy difícil. Entonces ya por lo menos la sociedad está alerta. Oye, mira, es que pasó esto. Entonces ya no se junta con quien no tiene que juntarse, ¿no? Empieza a construirse una sociedad de resistencia civil en contra de. Es que es mucho más bonito a la autodefensa, como se le habla hoy, decirle resistencia civil, no armada, a decirle autodefensa armada, ¿no? Entonces, claro, porque tiene otra connotación. Es que después de cuando tú te encapuchas y dices soy autodefensa, claro, yo estoy en un argumento de que los identifiquen, los van a perseguir, sí. Es muy distinto cuando vas vestido de blanco y dices yo voy sin armas, voy a hacer una resistencia civil. Rapidísimo, porque se agota el tiempo, Mauricio, pero rapidísimo, ¿qué futuro con lo que sabes del tema prevés para México? ¿Cómo ves los próximos meses, los próximos años? Yo lo veo muy positivo en el sentido, y no lo digo con ganas de congraciarme con nadie, sino lo veo positivo en lo que se están viviendo ciclos necesarios para la recuperación de la seguridad nacional y la sensación de que la autoridad es la autoridad, de que el policía es un policía respetable, que es mi vecino el policía es alguien que debemos apreciar y debemos valorar y ellos mismos, para que ellos mismos mejoren. El soldado de la misma manera. El ejército debe ser percibido no como una amenaza. En México, durante un tiempo, es que no puedes sacar al ejército. No, el ejército sí, claro, el ejército es para la guerra, pero también el ejército tiene que servir para cuando el país lo necesita. Como ahora. Sí, y si el país lo necesita ahora, pues que lo use. Pero depende también de la gente, de la presión social, de decirle, bueno, que los soldados no cometan excesos, ¿no? Pero si lo necesitamos, lo necesitamos, ¿no? Eso es mucho mejor. Veo México creciendo hacia la recuperación de la autoridad misma, ¿no? Hacia recuperar ese gran valor para una sociedad que vive en democracia, que es recuperar el valor de la autoridad y de quienes poseen el uso legítimo de las armas. Y eso mismo le va a dar responsabilidad a quienes ejercen la política, al presidente, a los gobernadores, a los secretarios, para que se den cuenta que también es responsabilidad de ellos. Mauricio, muchas gracias por esta conversación. Vale, gracias.